Un cordial saludo para mis estudiantes de décimo, como su maestro de religión, pero también como su rector. Ante todo, felicitarlos por ese logro que ustedes obtuvieron durante ese primer periodo, que sabemos que ya desde a mediados de marzo que se dio esta misma situación de confinamiento debido a esta emergencia sanitaria, esta pandemia, pues se recurrió ya a este nuevo método de las clases virtuales, que todo esto nos generó una manera de reestructurar nuestra academia. Pero yo sé que ustedes desde allá, desde sus casas, desde sus hogares, están poniendo todo el esfuerzo para que las cosas se lleven a feliz término. Entonces, lo primero, quería a ustedes, mis queridos estudiantes, saludarlos, ¿sí? Felicitarlos también por ese arduo trabajo que han tenido, que a veces nos han dicho a nosotros, uy, es que nos ponen a veces muchos trabajos, muchas actividades, que a veces estamos sobresaturados. Pues precisamente en esta primera clase, pues más que ser un trabajo, quería con ustedes hacer un repaso, ¿sí? Un repaso pues de todo lo que fue en ese primer periodo que desarrollamos el enfoque antropológico. Animarlos a cada uno de ustedes para que, fortalecidos en la oración, que es uno de los pilares que tenemos nosotros dentro de nuestra vida dominicana, ustedes también como dominicos se tienen que sentir identificados con el carisma dominicano, y uno de ellos es la oración que brota de esa relación que tenemos con ese Dios que es misericordioso, ese Dios que nos ama tanto a pesar de estas circunstancias y que no las podemos nosotros considerar como un castigo, sino ante todo como una oportunidad para ser mejores personas, para ser mejores seres humanos. Por eso quiero que desde allá ustedes, desde sus casas, y ojalá que ustedes también, mis queridos padres de familia, mis estudiantes de décimo, se unan también a esta oración de Santo Tomás para antes del estudio. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces quería con ustedes hacerles como un repaso, teniendo en cuenta, como les decía en el primer periodo, el enfoque antropológico, que parte ante todo de una experiencia de vida, a partir de la pregunta, ¿qué sentido tiene la vida para el joven de hoy? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que nosotros le estamos dando a la vida en estos momentos? Es para que nos vayamos interrogando en estos momentos de pandemia, ¿sí? ¿Para qué un proyecto de vida? ¿Sí? ¿Quién he sido? ¿Quién soy? ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Cómo construyo mi proyecto de vida? ¿Cómo promuevo esa cultura de autoestima? ¿Sí? De esa misma exigencia, ustedes como jóvenes, que también son muy creativos, ese mismo liderazgo, cómo yo lo voy promoviendo entre los jóvenes. Por eso vimos 3 temas especiales que obviamente se fueron desarrollando en otras actividades, como el mismo sentido y el valor de la vida, la experiencia religiosa, el sentido de la vida y cómo voy construyendo mi proyecto de vida. Y por esa misma razón, pues veíamos como uno de los logros
identificar ese aporte de la antropología, es decir, todo el estudio del ser humano, desde la filosofía, la manera de pensar, ¿sí? Filosofía, el amor a la sabiduría, ustedes bien lo saben. Y a partir de la sociología, que es el estudio, digamos, de la sociedad en la búsqueda del sentido de la vida. El sentido de la vida primero yo me lo doy, porque desafortunadamente de muchas situaciones que pasan en esta realidad que vivimos es que vamos buscando más culpables, ¿sí? Vamos a veces buscando más problemas que búsqueda de soluciones. Entonces, por esa misma razón, quisiéramos como un recorderis de lo que es el proyecto de vida, que es el fruto de mi esfuerzo, ¿sí? Por dar sentido a la existencia humana en medio de esta temporalidad, desde la perspectiva de la fe. Por eso este proyecto va integrando la experiencia de cada persona con esa experiencia religiosa del amor de Dios. Hay muchos que no reconocen el amor de Dios porque no lo palpan. Obviamente no lo podemos a veces palpar con nuestros sentidos, pero por eso desde la palabra de Dios, y lo decía nuestro Señor Jesucristo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que en Jesucristo se nos da el reflejo de ese Dios que nos ama tanto. Por eso el proyecto de vida nos debe servir como una preparación durante la adolescencia para integrarnos de una manera gratificante, siempre estar agradecidos, ¿sí? Y ser útiles en la sociedad y con los demás miembros, especialmente de nuestras familias. Por eso, en estos elementos del proyecto de vida que ustedes juiciosamente lo anotaron en los cuadernos, vamos a recordarlos, porque precisamente yo aquí tengo los cuadernos de ustedes, pero se trata de que volvamos nosotros a recordar, porque a veces nuestra mente pues vamos perdiendo la memoria en muchas cosas, o de pronto cuando no las vemos como relevantes. Pero precisamente la primera es cómo planeo mi plan estratégico a futuro, ¿sí? Cómo voy, digamos, planeando pues hacia dónde yo realmente quiero llegar. ¿Cuál es mi finalidad, mi meta? Pues a corto plazo, pues poder terminar este año. Sabemos que esta situación nos lleva a reestructurar muchas cosas. Nos ha llevado como a plantear de una manera muy diferente. Obviamente no podemos trasladar el colegio pues a la casa, porque pues es de una manera muy difícil o hasta imposible. Pero yo sé que ustedes también están haciendo todo lo posible, los maestros también están haciendo todo lo posible, pero es decir que todos vamos poniendo ese granito de arena, pero al final eres tú el que vas planeando tu proyecto de vida. Entonces hay que crear siempre estrategias. Entonces mire, algunos de esos dijeron, ay bueno, entonces con este confinamiento debido a este virus, pues entonces ya quedémonos así, sin estudiar. No, ustedes también allá, desde sus hogares, siguen desarrollando su pensamiento. El segundo es reforzar pues ese proyecto de vida en relación con Dios y su palabra que está pues en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Yo siento que realmente Dios es el que me habla, no solamente habló en la historia del pueblo de Israel, sino que también sigue hablando en nuestra vida. Entonces, ¿cómo voy reforzando también esa experiencia de Dios? Por eso al inicio comenzamos con esa oración de Santo Tomás, para que nos siga el Señor abriendo la sabiduría, porque no es simplemente obtener muchos conocimientos, sino también cómo los voy desarrollando. El tercero es establecer esas buenas relaciones
sociales con los demás, las buenas relaciones con los demás. Y esas buenas relaciones, pues obviamente ustedes tienen que aprenderlas a fortalecer en familia, que hay discusiones, obviamente, ¿sí? De pronto tú discutes mucho con tu hermanito o con tu hermanita, pero es una buena oportunidad también para uno conocerse más y para establecer, digamos, como puntos comunes que lo lleven uno a lograr, ¿qué? Acuerdos. Así como yo exijo o a mí que me respeten mi espacio, yo también tengo que aprender a respetar el espacio de los demás, porque esa es como la regla de oro, ¿sí? Y en eso fue donde Jesús, el Hijo de Dios, formuló su proyecto de vida, que fue ante todo ¿qué? Un proyecto de humanización. ¿Cómo somos nosotros mejores seres humanos? Por eso, viendo un mensaje, me llamaba mucho la atención que decía, si no aprendemos por esta pandemia a ser mejores seres humanos, a relacionarnos más, a ser más solidarios, a ser más fraternos, pues hemos perdido el tiempo. Y yo sé que esto es una ganancia y hay que aprender a esperar. Por eso es una segunda virtud teologal: la fe, la esperanza y la caridad. La esperanza viene de esperar, aprender a esperar, que cuando termina esto, yo ya quiero realmente salir de aquí de la casa, ya estoy desesperado, ya estoy desesperada. No, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, nos dice también. Entonces mire que esa relación con Dios la vamos nosotros aprendiendo a partir de su palabra. Como cuarto elemento está incrementar mi formación educativa. Eso es lo que ustedes están haciendo. Ustedes no están perdiendo el tiempo. O eso ya viene en mi formación, en mi autoestima. Si realmente yo siento que estoy perdiendo el tiempo, pero yo lo veo desde aquí como una ganancia. Obviamente nosotros aquí también como frailes nos sentimos confinados. Todos nosotros, a veces impotentes de muchas cosas. Pero ante todo está Él. Siempre salir adelante, salir adelante, que frente a estas situaciones, pues obviamente Dios nos irá también mostrando el camino. Como quinto está el tiempo libre, cómo yo lo estoy utilizando. De pronto ustedes me dirán, pero ¿cómo tiempo libre? Sí, miren, yo hasta a veces me estoy levantando, incluso también desde las 6 de la mañana, me estoy acostando a veces hasta las 10, 11 de la noche. ¿Yo qué tiempo libre? Aquí, mi querido estudiante, tiene que aprender a manejar el tiempo, ¿sí? Porque a veces nosotros, incluso me pasa a mí, yo se los comento también a ustedes, que si uno no es estructurado en sus cosas, pues realmente a veces uno va perdiendo el tiempo, ¿sí? ¿Cómo estoy empleando mi tiempo libre? El ocio, ¿sí? El buen manejo, ¿sí? Ahorita todo ya lo vamos manejando desde la virtualidad. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo a través de estos medios, a través de estas redes sociales. Entonces, ¿cómo aprovecho yo también ese tiempo libre? Sacar esos momentos, lo que llamamos a nivel de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Las pausas activas, eso hay que hacerlas. Porque si yo, por ejemplo, estoy aquí sentado más de 6 horas, más de 7 horas aquí, trabaje, me voy a embotar. Entonces, por eso yo también tengo que aprender a manejar mi tiempo libre. Como sexto, asumir mis responsabilidades y mis propios deberes. Hoy tuvimos el consejo académico, muchos de ustedes mirando las situaciones obviamente de dificultad, pero no es para quedarnos ahí en esa dificultad. Ay, no, es que yo tengo esta situación. No, ustedes cómo van demostrando que van aprendiendo a salir adelante, ¿sí? Porque a partir de las dificultades o desarrollando uno como ese sistema DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, como de una debilidad y de una amenaza puedo sacar que una fortaleza o una oportunidad. Si esta es una oportunidad, no nos vamos a quedar aquí. O qué tal nosotros
todo el tiempo aquí tristes, llorando, desesperados, ¿qué vamos a sacar con esto? Por eso el Papa Francisco también nos decía, ustedes no se dejen robar la esperanza, no se dejen robar la alegría. Y mire, es con la alegría del Espíritu con la cual yo les estoy hablando a ustedes y en la cual yo siento también que el Espíritu del Señor está entrando en sus mentes y en sus corazones para transformarlos cada día con ese amor de Dios. Como séptimo, definir las metas. ¿Sí? ¿Cuáles son las metas? Pongámonos esas metas, ¿sí? Claras, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero llegar a ser, ¿sí? En mi futuro, ¿sí? Ahorita todo esto nos lleva a replantear muchas cosas. ¿Cómo voy renovando mis logros? Por eso en ese primer periodo se evaluaba cuáles eran esos logros que ustedes debían realmente alcanzar, ¿sí? Dentro de ese aspecto antropológico. Y como último, formulo yo mis objetivos, ¿sí? Mis metas, precisamente, y voy generando cambios de vida. Ustedes obviamente estarán en la institución, digamos, vinculados 2 años, este año y también el siguiente año, que Dios mediante se gradúan. Pero así yo voy forjando metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Pero no debemos dejar de perder el horizonte. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles a ustedes, mirando todas las dimensiones de la persona que tenemos. La cognitiva, ¿sí? Que es el manejo de nuestra mente, ¿sí? Del pensamiento, cómo lo vamos estructurando. La segunda, que es la afectiva. ¿Cómo es tan importante eso? ¿Cómo me estoy formando también emocionalmente? Si yo tengo esta actitud, ¿sí? Que les demuestro a ustedes, yo creo que me estoy haciendo notar ante ustedes, que estoy también poniendo esa alegría, y no es ficticia, ¿sí? Para que diga, ay no, mire cómo se muestra alegre. No, porque es la alegría del Señor. Recuerden que estamos en un tiempo de Pascua, que es un tiempo ¿qué? Glorioso, ¿sí? Es un tiempo de celebrar la resurrección del Señor, donde Él nos dice, yo a ustedes no los dejo solos, les voy a enviar el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo es el que los va a iluminar en sus tareas, en sus trabajos. Entonces, ¿por qué vamos de dejar de tener miedo o dolor? Obviamente sí lo sentimos, ¿sí? Pero ese dolor se va transformando también en alegría. Esa es la segunda dimensión de la persona, la comunicativa, ¿sí? Yo me estoy haciendo comunicar a través de ustedes por estas redes. Está también la estética. Esa dimensión estética es tan importante. Algunos de ustedes que desde sus trabajos, desde humanidades, ¿sí? De acuerdo a todo lo que les ha inspirado sus maestros de la parte artística, ¿sí? Cómo ustedes van desarrollando su pensamiento a través de la estética, del dibujo, del arte, ¿sí? Eso despierta también un interés. Mire uno incluso en el dibujo que hace un niño, que puede ser ahí un mamarracho, ¿sí? Pero los papás lo ven y se alegran y dicen, ay mira, qué feliz me siento con este dibujo que tú has hecho. O sea, es mostrar realmente esa alegría. Lo corporal, precisamente es del manejo de la educación física, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver el desarrollo del ser humano. Hay que mantenerse uno bien, ¿sí? Si ustedes por allá están comiendo mucho, ¿sí? Y no hacen nada de ejercicio, mejor dicho, van a llegar así inflados, ¿ah? Entonces eso se trata uno también, no llegar a ser como a veces se puede decir que metrosexuales, no, yo me tengo que mantener así en forma, no, pero sí cuidarme. El cuidado del cuerpo, mente sana en cuerpo sano. Entonces mire, todo ese manejo de la corporalidad, ¿sí? Porque es por mi salud, no tanto por la parte
Obviamente la estética en el buen manejo, porque yo tengo que tener cuidado pues con mi cuerpo, ¿sí? Otra dimensión es la sociopolítica, ¿sí? Que ahí sabemos que es la polis, ¿sí? Que de ahí viene la política, el bien común que prima sobre el bien particular. La ética, que obviamente la están desarrollando ustedes con Fray Sergio, ¿sí? Como a partir de esa otra disciplina, pues me voy ejercitando también en mis costumbres, ¿sí? En empezar como a tener un buen manejo de mi comportamiento, ¿sí? De todo lo que pues va encaminado pues hacia mi conducta. Eso es lo que va también enfocada la ética, lo espiritual. No tenemos que olvidar lo espiritual, por eso hacíamos nosotros la oración, ¿sí? La oración de Santo Tomás, pero esa oración es la comunicación que yo tengo con Dios, que eso es lo que llamarían algunos la dimensión trascendente, ¿sí? O sea, ese comunicarse uno continuamente con Dios. Y eso nos ayuda también a estar como más en paz con nosotros mismos. Y hay otras dos más que he adicionado, ¿sí? Que es esa dimensión tecnológica, lo que ahorita ustedes están haciendo a través de las redes, ¿sí? La tecnológica, la ecológica, que es la otra, ¿sí? La tecnológica, pues es la que nos vemos ahora inmersos, ¿sí? En cómo vamos desarrollando este pensamiento. De pronto yo para las tecnologías, pues no soy tan bueno, pero este colegio que también tiene ese énfasis en sistemas, y ustedes también con el desarrollo de los programas, con esas mentes brillantes que también tienen, ahí es donde va uno desarrollando más esa dimensión. Y la ecológica, que es lo que el Papa Francisco también lo ha dicho, el cuidado del medio ambiente, la preservación del medio ambiente. Mire que ahorita han dicho que a través de esta pandemia también se ha descontaminado mucho la ciudad, entonces miren, muchas situaciones que a veces se dice en una frase, o incluso una frase que decía mi mamá, que no hay mal que por bien no venga. Entonces, ya para culminar, quería a ustedes compartirles pues esta reflexión, que haciendo digamos ese recorderis, en el primer periodo está el enfoque antropológico. En este segundo periodo está el enfoque bíblico y cristológico. No se asusten con esa palabra de cristológico, porque hace alusión a Cristo, ¿sí? O Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y por eso él lo decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que nosotros, como creyentes, por nuestra fe, no tanto por nuestra razón, sino también por nuestra fe, creemos en ese Dios que se ha manifestado o que se ha revelado ¿qué es? Que se da a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, precisamente quería compartirles a ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son esos logros que debemos adquirir durante este segundo periodo? Bueno, antes de entrar a esos logros, ¿cuáles son los temas que se van a desarrollar a lo largo de este segundo periodo? El valor de la vida en el pueblo de Israel, es decir, todo el sentido de la vida en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cómo ustedes lo van a empezar a desarrollar. Y después ya vendrá para hacer un trabajo, que aprovecho la oportunidad por este medio, para que ustedes lo vayan a ir pensando, para que ustedes lo vayan a ir desarrollando, cómo hacer, digamos, una línea de tiempo. ¿Sí? ¿Qué es eso, una línea de tiempo? Pues, como su mismo nombre lo indica, creo que ustedes también lo habrán hecho. Desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Jesucristo, cómo voy destacando yo los personajes importantes, en qué año, qué es lo que han hecho, y así ir estructurando más o ir condensando más pues la misma historia del pueblo de Israel.
Entonces, ese es el primer tema dentro de este segundo periodo. El valor de la vida en el pueblo de Israel. Dios le da sentido a mi vida. Vea, eso es lo más importante. No solamente es desde lo antropológico, obviamente. Yo sé que también yo le doy sentido a mi vida. Pero, como lo dice también Santo Tomás, Dios es el fin último, ¿sí?, de nuestra vida también. O el fin último del hombre es en alcanzar la felicidad, pero la felicidad en Dios. Y como otro tema, Dios le da sentido a la historia. Dios le da sentido a la historia humana. O sea, hay que aprender también a entender las Sagradas Escrituras. ¿Sí? No todo lo que está en la Biblia no quiere decir que, entonces eso es mentiras. No, sino hay que aprenderla a entender ¿en qué? En su contexto. Eso es muy importante. Bueno, eso ya después lo vamos desarrollando en otras clases virtuales. Para reflexionar, una de las características más importantes de la palabra de Dios es que le permite al ser humano un conocimiento de sí mismo y también de la realidad. Por esto, cuando tú entras en contacto con las Sagradas Escrituras, o lo que decimos nosotros, la palabra de Dios o la Biblia, debes asumir una actitud humilde. Es que yo voy a leer aquí porque es que Fray Héctor me puso aquí un pasaje de la Biblia y tengo que leerlo. Entonces yo ya pongo ahí esa cara ahí de Chucky ya. Entonces, bueno, me toca ya aquí ponerme a leer esto. ¿Qué actitud es la que yo estoy tomando? Entonces mire que dice, debes asumir una actitud humilde de quien recibe una importante lección para la vida. En la Biblia encontrarás narraciones de sucesos, historias y versos que te permiten entender momentos de tu vida cotidiana a partir de los principios de la fe cristiana. En sus frases y palabras hallarás el mensaje de amor, de la convivencia y de la paz que Dios dejó a los hombres y que de generación en generación ha sustentado el proyecto de vida de millones de personas a lo largo de la historia. Entonces, ¿cuáles son realmente esos logros que tú, mi querido y mi querida estudiante, deben adquirir? Identificar el valor de la vida en el plan salvífico de Dios, como sustento apoyado en los textos del Antiguo Testamento, el plan de Dios para la vida de los hombres y de los pueblos, como yo asumo valores y rasgos de los grandes líderes de Israel. Y lo más importante, que hasta de hecho la palabra de Dios nos la ha recordado a lo largo de esta semana en la liturgia, el dar testimonio de las sentencias bíblicas recordadas con el valor y el sentido de la vida. Entonces ahí es donde va encerrando también el aspecto cristológico, que es el proyecto de vida de Jesús, que realmente yo lo he dicho en muchas ocasiones, por eso a veces lo que uno va repitiendo y repitiendo y repitiendo se nos va quedando en la memoria, que el proyecto de Jesús ante todo estaba enfatizado en un proyecto de humanización, en esa regla de oro que Jesús precisamente la dice en la palabra de Dios. Traten a los demás como quisiera que te traten a ti. Eso es fundamental, ante todo en el respeto humano. Yo quería ante todo que reflexionáramos esto. Espero me hayan entendido o me haya hecho entender, ¿sí?, estas situaciones. Por eso decíamos, esto se trata de un repaso, pero quería por lo menos a través de este medio, porque lo que fue en el periodo anterior, pues ustedes dirán, bueno, aquí trabajos, talleres, videos, pero bueno, quería al menos estar como más cerca, por decirlo así, que ustedes saben que es el sentido de la vida del Colsam, ¿sí? Incluso aquí los frailes, Fray Sergio, Fray Luis, y en el mío propio lo tenemos así,
porque juntos somos Colsam. Y eso es lo que nos va a nosotros llenando de mucho ánimo. Por eso quería animarlos a ustedes en este segundo periodo. Entren con toda. Sabemos que a veces hay desánimos, como lo decía, pero así como Jesús, cuando se sentían desanimados, Jesús se manifestaba otra vez a ellos a partir de la resurrección. ¿Y qué les decía? Les traigo la paz, les traigo la alegría. Eso es como cuando ya después de este reencuentro, todos a quererse abrazar, pero uy, cuidado, no nos podemos abrazar por el COVID, y todos así como frenados. Pero ya habrá ese tiempo en que ya aprendamos a valorar un abrazo, ¿sí? Y eso nos va ayudando cada día a ser mejores seres humanos. Y que Dios derrame su bendición en cada uno de ustedes y de sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo se me fue? Ay, jue madre.